Principios de contabilidad. Los principios de contabilidad generalmente aceptados dieron lugar a las normas internacionales de información financiera y sirven de base ética profesional a contadores y empresarios. En este artículo te contamos cuáles son las cualidades de estos PGA y te contamos en qué consiste cada principio de contabilidad generalmente aceptado. Características de los principios de contabilidad. Uso. La primera razón por la que existen estos principios contables es porque son usados por los inversores a nivel mundial, de modo que quien lo emite debe manejar el lenguaje estándar y atribuirle las facultades de uso y que necesitan para que su comprensión sea legible y les permite tomar decisiones asertivas, de modo que la primera característica de este principio contable es que sea generado en condiciones de uso fácil. Especificidad. Las NIF se presentan mediante estados financieros que especifican información relacionada con instituciones determinadas en lapsos concretos, de modo que la presentación de la información financiera debe ser específica en cuanto a los datos de transacciones y prioridades se refiere, es decir, que debe denotar la forma en la que la empresa gestiona sus transacciones, que en principio debería ser inteligente para la misma empresa, pero que en consecuencia muestre un carácter de uniformidad internacional para generar mayores alcances y que sea de la mayor utilidad posible. En otras palabras, el nivel de detalle es uno de los principios contables indispensables para lograr un mejor entendimiento de la información financiera. Oportunidad. El principio de oportunidad tiene como objetivo resaltar un componente adecuado de la información financiera, es decir, que todos los datos de los estados financieros deben ser información de valor que permita la toma de decisiones y el conocimiento de los elementos esenciales de las empresas. Este principio surgió luego de determinar la importancia que tienen las variables tiempo e información y establecer la relación de su costo y su beneficio, por lo cual se determinó que el estado financiero con datos oportunos permite el ahorro de tiempo gracias a la relevancia de su información y al ahorro de tiempo que podría invertirse en información irrelevante. Relevancia, también conocido como un principio de representabilidad, hace referencia a que la información financiera debe contar con los datos más importantes que además describan de la forma más adecuada y completa toda la información que afecta a la empresa en materia financiera. Además, esta característica tiene en cuenta los acontecimientos esporádicos que puedan afectar a la empresa o sus movimientos financieros rutinarios. Veracidad. La información debe ser totalmente cierta y esto implica detallar los registros contables que sean verdaderos y que realmente hayan ocurrido. Con esto se pretende examinar con exactitud los patrimonios de las empresas y conocer cuáles son los máximos utilidades. La veracidad debe estar acompañada de un lenguaje que sea fácil de entender, de modo que no haya ambigüedad en los datos, entonces deben gozar de una gran precisión para que las personas ajenas a la profesión contable que consulten la información entiendan de la mejor forma la información que se consigna. Veracidad. Los soportes son una de las formas de concederle veracidad a la información contable. Existe una gran congruencia entre la emisión de datos, la forma en que se manejan, cómo se evalúan y cómo se exponen. De modo que para que exista veracidad en la información no basta con que la información sea de calidad, sino que tenga la documentación que requiere para ser confiable y tomar decisión acertada. Objetiva. La información debe dar cuenta de la realidad financiera de la empresa en función de los estados, de los fundamentos constitucionales, que en el caso de Colombia debe estar enmarcada en los fundamentos que estipula la DIAN y la Cámara de Comercio, que a su vez deben alinearse con la normativa internacional. Seguir los lineamientos permite que el enfoque de toda la información que le brinda sea clara y haya un objetivo contable. Corroboración. De acuerdo con el principio de objetividad, la corroboración permite entender toda la información que se ha categorizado, ordenado y procesado con fines de posterior uso, es decir, que su organización y veracidad está pensada a este largo plazo para que sea posible interpretarla de acuerdo con los parámetros de interés que quien acceda a la información que además sea intangible y útil. Unidad. La característica de la unidad hace referencia a que los principios deben presentar información alienada en un tiempo específico con los datos de un ámbito similar y que toda la información financiera esté concatenada en parámetros únicos de interés con el fin de que haya interrelación y se logre consultar la información
con otro tipo de datos obtenidos, pero que sirva de respaldo o decisiones, de acuerdo con fechas y características que otros entes puedan demandar para su uso. Racionalidad. La información financiera debe ser el resultado de un método que haya aplicado mediante proceso tangible y bien pensado. En este caso, la racionalidad hace referencia a los resultados lógicos que den cuenta de cómo se analiza la información teniendo como base elementos y datos específicos. En algunos casos, estos insumos son obligados por entes gubernamentales de jurisdicción nacional y otros internacional, pero en otros casos las empresas tienen libertad de determinar procesos específicos para la rendición de estos informes. En cualquiera de los casos, los principios contables deben alinearse con las normas internacionales de auditoría NIA. Las autoridades fueron las características de los principios contables. Ahora queremos contarte cuáles son los principios per se deben tener en cuenta a la hora de presentar tus estados financieros bajo DIF y, en general, toda la información referente a tus informes. Principios de contabilidad. Estos son los 9 principios contables que deben tener en cuenta a la hora de presentar tus informes financieros. El ente. En la institución sobre la cual se habla de los estados financieros generalmente es confundida con las instituciones gubernamentales por su relación normativa y en general con todos los entes que determinan patrones de emisiones de los informes. Sin embargo, sabrás que el ente es la empresa que emite los informes. Ente en actividad. Este principio de contabilidad tiene que ver con los lapsos específicos para la ejecución de la actividad económica de las empresas, es decir, que lo ente de la actividad se entiende el tiempo que determina la empresa para que la ejecución de la presentación de sus bienes y servicios y de las instituciones nacionales que permitan la ejecución de dichas actividades económicas. Las actividades se categorizan dependiendo de cuánto dura en plazos cortos y largos, de acuerdo a la operación que se registre en los catálogos de venta. Así que el ente de la actividad está determinado por cuánto duran las operaciones o por lo menos cuánto duran las operaciones que están registradas. Ejercicio financiero, también denominado como ejercicio contable, consiste en que la presentación de los estados en división de lapsos de un año, con el fin de tener periodos estándar de comparación para evaluar la evolución y el estancamiento de los movimientos financieros, bienes económicos. Esta expresión hace referencia a todos los bienes y derechos y obligaciones que tenga el ente y que puedan estar sujetos a valorarse económicamente. Mediante este proceso se pretende definir cuál es la naturaleza de dichos bienes, bien sean materiales o inmateriales. Además, den lugar a la identificación de derechos y obligaciones del ente respecto a las obligaciones tributarias y de renovación mercantil que le corresponde al ente. Principios de reconocimiento de las transacciones. La ocurrencia de los hechos económicos financieros motivo de las transacciones que afecten a los entes o las determinan modificaciones en el patrimonio, como así también en los resultados de las operaciones deben ser reconocidos a través de las registraciones contables en el momento que se venga. Divisa. Las transacciones y en general todos los informes deben registrarse que los estados reflejen su alcance financiero, sus operaciones patrimoniales, las modificaciones de sus recursos y gastos con el fin de que sea fácil comparar transacciones y verificar el rendimiento de cada una de ellas. Evaluación al costo. La evaluación al costo debe registrarse de acuerdo con un precio original de adquisición, construcción o producción. Cuando no haya una obligación financiera emitida por algún ente gubernamental, debe presentarse su monto de generación mediante el costo del bien. Sin embargo, cuando se trata de títulos o valores, es necesario utilizar el valor en el que se cotiza en el mercado. Exposición. Este principio contable hace referencia a la exposición pública a la que está sujeta la información, los recursos y gastos con los que cuenta el ente económico para que los usuarios estén informados y sepan que los motivos económicos de la empresa. Y este principio se reúne en todos los demás principios contables por tratarse de la validación que puede darse a nivel público, es decir, que el carácter del conocimiento masivo obliga al ente a generar informes que sean de interés general y que concedan información relevante, homogénea, unificada, entre otros. Universalidad. La contabilidad registra los hechos económicos sin importar cuál es su naturaleza. Se decide que es un principio de carácter universal porque se tienen en cuenta todos los factores que puedan afectar el patrimonio y en general los recursos con el que se cuenta el ente. Adicionalmente, deben generarse estados que tengan en cuenta las diferentes etapas del negocio y sus movimientos financieros. En Colombia, el decreto 2649 dio lugar a los PCGA, con el cual también dio lugar al Reglamento General de Contabilidad, con
esta normatividad, algunos expertos consideran que el universo contable en Colombia se dividió en dos partes, la auditoría contable y los contadores. Pero lo cierto es que es un transitorio obligatorio de todas las naciones para entrar en sintonía con la NIA. Entre otras cosas, es importante para la región dar estos saltos hacia el mercado internacional, intercontinental, y muestra de ello es la implementación de estas normas al Ecuador, al Panamá en 2006, Argentina y Brasil a principios de 2007 y más reciente ha sido Colombia en el 2009. Sigamos estudiando con esta temática. Gracias.